Vamos a iniciar. Dado que hay mucha juventud aquí, vamos a generar un formato más dinámico. Entonces, él iniciará con la presentación del libro. Posteriormente, el senador Colosio hará unos comentarios y luego abriremos para que podamos, entre todas y todas, conversar con ellos en relación con lo que podamos escuchar que nos presenten. Y dentro de un ratito leeremos la semblanza de Juan Villoro, que es un reconocido columnista, escritor, novelista, ensayista. Entonces, pues iniciamos en este momento. Muchas gracias por su presencia. Muy buenas tardes. Antes que nada, quisiera expresar el gusto de recibirlas y recibirlos aquí en el Senado de la República. Sean bienvenidas y bienvenidos todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a la Semana de los Derechos Digitales, auspiciada por la Comisión de Derechos Digitales, como parte de nuestra celebración del Día Internacional de Internet este pasado 17 de mayo. Bienvenido, Juan Villoro. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión, en la presentación de tu extraordinaria obra No soy un robot. Algo que es una crítica bastante bien colocada hacia los tiempos modernos y sobre todo una introspección hacia nuestra humanidad en este siglo XXI ante los retos que la propia humanidad está viviendo de cara a la revolución tecnológica. Debo de confesarte, Juan, que me intrigó mucho el título del libro cuando lo presentaste el año pasado. Yo he sido lector y los tuyos desde hace muchos años, siempre me divierte mucho tu pluma. Pero encuentro en este libro ese rasgo tuyo de ironía, de sarcasmo, mezclado con profundas reflexiones filosóficas que nos plantean preguntas que hoy más que nunca nos debemos de hacer como sociedad, como humanidad, porque hace desde una recuperación de lo que precisamente como herramienta de nuestra humanidad. No soy un robot. Se ha vuelto una frase ya bastante recurrente en el entorno digital. Huelga decir que prácticamente todos nosotros aquí, en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que hacer clic en una leyenda que diga que no somos una máquina. Quizás la ironía más grande de todas, el tener que constantemente estarle demostrando a una máquina que no somos una máquina para seguir interactuando con la máquina. Me parece muy relevante una primera reflexión a la que nos explicas, cuando dices que somos la primera generación de nuestra especie humana, que tenemos que estar permanentemente demostrando a las máquinas que somos humanos. Quisiera compartir contigo y con el auditorio que nos acompaña. Para mí las tecnologías, a pesar de los retos, los desafíos y por supuesto de los planteamientos éticos y morales que nos debemos hacer en todo momento, cualquier cambio o revolución tecnológica, yo considero que nos brindan muchísimo más bondades y que al final del día nos van a permitir potenciar todo el desarrollo, nuestra comunicación global, la forma en que hacemos negocios, incluso la forma en que hacemos vida de forma recreativa. Algo que tú comentas es la democratización de los saberes humanos y del conocimiento, y que al mismo tiempo nos ayuda a facilitar algunas prácticas. ¿Cómo pensarías tú que esta democratización del conocimiento pudiese llevarnos entonces a generar una mejor o más democrática convivencia humana? Hola, ¿qué tal? Antes que nada, saludo a todas, a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Lamento mucho que mi colega Gabriela Marketing no haya podido venir porque tuvo una emergencia familiar. Entonces hay que disculparla. Siempre las prioridades están con la familia. Me daba mucha emoción tener un diálogo con ella. Es una gran periodista. Pero bueno, lo dejaremos para otra ocasión. Quiero agradecerle muy especialmente al senador Luis Donaldo Colosio esta lectura que ha hecho del libro tan generosa, aguda, por su amistad ya de bastante tiempo, pero sobre todo por su actividad como regidor para poner en la mesa de discusión el tema de los derechos digitales. Es una urgencia mundial, hay un rezago en todos los países. Quizá Francia es el que más ha avanzado, pero aún así
esto se nos ha venido encima de manera sorprendente. Hace algunos años, cuando se inició la lectura en libros electrónicos, empezamos a poder ser testigos de algo sorprendente, y es que no solamente nosotros leemos al libro, sino que el libro nos lee a nosotros. Dejamos huellas y, por ejemplo, se puede saber cuáles son los libros que se leen más rápido, los libros que se leen más lentos y las frases que son más subrayadas. Bueno, en los primeros 5 años del libro digital, del ebook, la frase más subrayada de todas fue una de la que abre la novela Los Juegos del Hambre de Susan Collins, que también dio lugar a una película muy famosa con Jennifer Lawrence. Se podrá pensar, bueno, el impacto de la película fue tan grande que esa frase cautivó de manera automática, pero no, la frase realmente es muy sorprendente, porque dice, lo cito de memoria, a veces las cosas más importantes caen en manos de gente que no está preparada para valorarlas. Y eso es lo que nos ha pasado con la tecnología, una cosa muy importante que ha caído en nuestras manos y no estamos preparados para ello. Entonces tenemos que crear entre todos una manera de relacionarnos con esta galaxia digital, porque llega sin instrucciones de uso. No tiene una pedagogía para que sepamos cómo usarla sin volverte adicto, ¿no? Cómo usarla sin abstraerte de ti mismo o tener problemas con los demás, etc. Entonces, todo esto lo tenemos que ir generando sobre la marcha, en la escuela, pero también va a ser muy importante la legislación y luego podemos pasar a eso. Ahora, lo que tú comentabas, Luis Ronaldo, es un tema esencial, que es la democratización del conocimiento, y en ese sentido es una gran herramienta. Ha habido casos como el de la primavera árabe, por ejemplo, o los globalifóbicos de Porto Alegre, que se manifestaron mundialmente gracias a que pudieron ponerse de acuerdo en red y compartir informaciones. En tiempos, por ejemplo, de dictaduras como la de Franco en España, para saber lo que pasaba en España, había que ir a Francia, país más cercano, donde había libertad de prensa. Ahí podían leer el periódico y enterarse de qué pasaba en su propio país. Hoy en día, nosotros tenemos países donde hay mucha censura también en el acceso a los medios digitales, pero tarde o temprano se cuela esta información. Entonces, el conocimiento se ha podido repartir, y los pioneros del mundo digital, los pioneros de Internet, todos ellos pensaron en eso, pensaron en liberar el conocimiento para que de manera gratuita llegara a muchas personas. Y ahí hay una bondad extraordinaria, pero tarde o temprano esto se fue convirtiendo en un magnífico negocio, y nosotros al consultar páginas en Internet vamos dejando huellas, vamos dejando rastros de lo que somos, y nuestros datos personales quedan en las máquinas. La principal mercancía del planeta hoy en día somos exactamente los datos personales. Nos hemos convertido todos en mercancías, y también Internet se ha convertido en un negocio, es decir, lo que era gratuito, es gratuita la consulta, pero mientras tanto tienes que pasar por anuncios y tú mismo estás entregando tus datos para que te hagan otras ofertas, etc. Entonces, ese es un tema muy complejo. No sé tanto tiempo alguien me dijo que por cualquier ocasión donde te encuentres algo gratis en Internet es porque tú eres el que. Pero estoy completamente de acuerdo contigo en que esta democratización de la información, e incluso la accesibilidad a los medios económicos y de comunicación, hoy es atmosférico. De pronto no sabemos de dónde llega una noticia que nos interesa, y así mismo, de pronto, como llegó, también se esfuma. Se evapora en el aire acudido por la inmediatez, y nuestra respuesta son los propios mensajes automatizados, banales, superficiales, precisamente por toda esta sobresaturación de información, porque no estamos quizás listos preparados para recibir todas estas herramientas tecnológicas en un mundo donde hoy vamos perdiendo en la comunicación diaria que vemos en las redes, profundidad de ideas, riqueza del lenguaje. ¿Cómo podemos salvaguardar nuestra identidad y nuestra riqueza cultural a partir de
pues, esta sobreinteracción que estamos generando también poco a poco ha ido evolucionando mucho nuestra capacidad de comunicación. Sí, bueno, es una pregunta muy compleja, porque empezabas diciendo la comunicación se ha vuelto atmosférica. Es algo que a mí me interesa mucho. Hay una serie de datos de los que nosotros nos enteramos y no sabemos cómo. Yo en el libro pongo un dato ridículo porque es algo autobiográfico. De pronto yo me había enterado que Jennifer López había vuelto a ser pareja de Ben Affleck, que no era un tema de urgente necesidad para mí. Yo no lo estaba buscando, se los prometo, pero ya lo sabía. ¿Cómo lo supe? Es decir, ¿de dónde llegó? ¿En qué alerta? ¿En qué mensaje? Hay muchas cosas que nos están dando información sin que muchas veces conozcamos la fuente. Entonces hay una sobreinformación y la información, cuando es tan exagerada, produce un cortocircuito. O sea, a veces ya no sabemos qué es lo importante y qué no es lo importante. Vemos una matanza en Gaza por parte del ejército israelí y luego vemos un gatito que nos enternece y luego vemos la comida riquísima que está comiendo un amigo nuestro para que nos dé envidia y la subió a las redes. Entonces, eso es indiscriminado. Pasamos por todas las emociones y cómo podemos dilatar, valorar todo esto. Y ahí viene justamente algo que tú decías y que me parece muy importante, Luis Donaldo, que es el tema de que dónde queda lo importante y lo complejo. Es decir, en las redes, ante tanta información, tenemos una necesidad de simplificar. Y muchas veces, ante las reacciones que damos, ejercemos una reacción meramente binaria, a favor o en contra. ¿No? Damos un like, ¿no? Damos un corazoncito, mandamos un emoticón positivo o condenamos algo, nos sumamos un linchamiento y repudiamos. Y en medio, que es el mundo de los matices, que es el mundo en donde estamos de acuerdo con una cosa, pero no con todo lo que se dijo, la ambigüedad, todo lo que forma cultura rica, de alguna manera se pierde. Y esto ha tenido consecuencias políticas muy graves. En el libro yo hablo de este grupo Cambridge Analytica, que ayudó a que se ganaran elecciones en más de 30 países. Fue contratado por el equipo de Enrique Peña Nieto en su campaña, fue una de las muchas, la de Trump, muchas campañas, y lo que ellos han hecho es tratar de simplificar las estrategias electorales para que no se vote por proyectos complejos, sino para que se vote por una persona que aparentemente y casi de manera mágica va a resolverlo todo, ¿no? Lo cual ha favorecido a candidatos populistas extremos de un signo y de otro, como Bolsonaro, Milei, Trump mismo, Salvini, etc. Entonces, todo esto es preocupante porque la capacidad de voto, la elección, se limita muchas veces a estar a favor o estar en contra, que es a lo que nos está adiestrando el pensamiento binario de las redes. Entonces, no se trata de huir de las redes para siempre, porque son un gran medio de comunicación y de relación con los demás, que estimulan la conversación pública, pero se trata de combinar esto con los acervos culturales que nos permiten entender mejor, reflexionar con coloquios como este, donde se puede profundizar más en los temas, para no quedarnos exclusivamente en estas respuestas binarias, en estas simplificaciones. Tomando un poquito de lo que acabas de decir, y siguiendo un poquito también con el ejemplo de Cambridge Analytica y la forma en cómo nos llegan a nosotros como mercado, quiero hablar de algo que es revolucionario, pero a la vez también muy peligroso, es el algoritmo. Hoy por hoy tenemos algoritmos que prácticamente diseñan todo lo que, y con base en lo que nos gusta, todo lo que vamos a ver, y nos van mostrando opciones que seguramente a nosotros nos gustan, incluso desde antes de que nosotros sepamos que. Y esto se aplica prácticamente a cualquier tipo de contenido. Específicamente, vemos hoy que también se usan los algoritmos para predecir tendencias en los procesos electorales, para diseñar desde las redes sociales campañas, y nos encontremos hoy más que nunca con discursos de odio, de polarización,
de violencia. Todo ello incide que poco a poco se va perdiendo la dimensión humana en los quehaceres sociales, económicos y políticos. Aquí es un tema incluso hasta de ética política. El cómo podemos salvaguardar la integridad de nuestros procesos electorales y sobre todo cómo podemos ejercer lo que tú lo llamaste una resistencia crítica. ¿Cómo podemos ejercer esa resistencia crítica ante los embates tecnológicos que quisieran imponernos incluso hasta nuestros propios gustos con base en lo que precisamente todas estas facilidades que vamos dejando con la decisión? Sí, en el libro yo digo, hoy en día no hay un filósofo más influyente que un algoritmo. Es decir, y que es una situación trágica, pero muy real, porque el algoritmo nos conoce e incluso formula deseos que todavía no manifestamos, porque ha visto cuáles son nuestras búsquedas, ha visto cuáles son nuestras tendencias. Entonces dice, si a esta persona le gusta esto y le gusta esto, le propongo esto otro, que está perfectamente en esa línea. A nosotros no se nos había ocurrido, pero ya estaba en nuestro campo de intereses, en nuestro campo de deseos. Entonces anticipa lo que queremos. Hay esta película maravillosa, que no sé si vieron, los más jóvenes, tal vez ya les parezca un poco vieja, que se llama Hair. Es una película donde volvió a Joaquin Phoenix, que se enamora de su sistema operativo, que además tiene la voz de Scarlett Johansson, que ayuda, ¿no? Y entonces este sistema operativo es que lo conoce perfectamente, hasta que él se da cuenta que ese mismo sistema operativo tiene la misma relación íntima con 300 millones de personas, no sé cuántas, porque ese es lo que puede hacer el algoritmo. A cada quien le trabaja íntimamente los datos que ha estado buscando. Entonces, es una situación complicada. En el libro yo cuento una escena autobiográfica que me encontré a mi esposa seleccionando canciones que detesta, ¿no? Y películas que odian, y cosas que no le gustan. Me dice, ¿por qué estás marcando todo esto? Dice, es que quiero engañar al algoritmo. Entonces, está como en resistencia contra su propio algoritmo para que el algoritmo no le ofrezca cosas que le gusten, sino que le ofrezca, pues no sé, un corrido tumbado que no le gusta y pues ya no le hace caso. Porque el problema del algoritmo es que es muy atractivo. Las cosas que te está diciendo son las que tú sueles estar buscando. Pero te estás perdiendo de toda una gama de información y de conocimientos que también pudieras hacer. Ese es el tema, porque el algoritmo opera por semejanza. Entonces, lo que hace el algoritmo es buscar más de lo mismo. Entonces, estamos ante la tiranía posible de lo idéntico. O sea, quiere que tú te reproduzcas a ti mismo con los mismos gustos, porque ya sabe que te gustan, no sé, los viajes a la playa. Entonces, ya fuiste a Puerto Escondido, pues te ofrece Huatulco, pero está en la misma serie de cosas. En cambio, la cultura es todo lo contrario. La cultura te ofrece una diversidad, una multiplicidad de cosas que no sabes que te van a gustar. De pronto te sorprende que un autor japonés o un cineasta finlandés conecte emocionalmente contigo y te diga cosas que tú no sabías que te podían promover de entonces. Es decir, te revela cosas de ti a través de un estímulo que llega en forma inesperada, de lejos, de una película de otro país o de tu propio país, pero que no sabías que te podían hacer. Atenta al algoritmo. Efectivamente, ese es el tema, que es esta posibilidad de estar, si exageramos un poco, ¿no? De estar buscando siempre, ¿no? Entonces, tenemos aparatos que nos van guiando a lo que ya sabemos que nos gusta, pero la riqueza de la vida y la experiencia, la aventura de estar vivo, es encontrar sorpresas, encontrar cosas diferentes, cosas que no sabíamos que éramos para nosotros. Y ahí también yo veo una diferencia muy grande con la lectura que nosotros hacemos de literatura. Yo creo que lo más importante de un libro es el lector, no es el autor. Es el lector porque es el camino de llegada y es el momento en que el libro vive. Este libro, tal y como está cerrado, no es una pieza cultural, es la posibilidad de que sea una pieza cultural cuando alguien lo reviva, lo active con su lectura. Y yo creo que lo más importante de un libro no es lo que dice del autor, sino del lector. O sea, lo que le revela el autor puede ser una persona
en fin, que tiene ciertas características, ciertas tendencias religiosas, políticas, etcétera. Pero la forma en que lo que te dice en el libro se combina, conecta contigo, esa es la parte de transformación cultural importante. Entonces, la lectura es lo que permite que un libro siga siendo clásico, se va leyendo de manera distinta a través del tiempo, ¿no? El Quijote significaba una cosa hace 300 años, significa otra cosa hoy, o hace 500 años otra cosa, y así sucesivamente. Le damos un sentido diferente por la forma en que vamos leyendo. Entonces la lectura es interactiva, te compromete y hace que tengas una respuesta dinámica. En cambio, cuando estás viendo en TikTok, cuando scrolleando, se dice, cuando estás scrolleando, eso puede ser una actividad pasiva. No es como ver estampitas que pasan las estampas y nada más sin comprometerte en una interacción. Entonces, no se trata de cancelar formas de información o de entretenimiento, sino de combinarlas para que tengan mayor profundidad y mayor sentido. Para no ser esclavizados. Cuando hablas de esta resistencia crítica, hablamos también de una resistencia crítica que se nos imponga el mismo tipo de conocimiento o a que se nos imponga cierto tipo de efecto, no tenemos de opciones, eso podemos saber y se anula. Pero hoy en día, ¿cómo percibes la acción de la gente? O sea, ¿cómo podríamos ejercer esta resistencia crítica? Sí, la respuesta solo puede ser muy compleja porque, y muy extensa y no, obviamente no la podemos anotar aquí, porque la resistencia crítica tiene que ver con muchos niveles. Está, por supuesto, el plano personal, la disciplina personal que tenemos todos nosotros, de no estar sujetos al teléfono que muchas veces nos produce, mencionaste la palabra esclavitud, y nos produce, lo más paradójico, una esclavitud feliz, porque no la percibimos como un castigo, no la percibimos como, ay, qué mal, me voy a subir al metro y voy a estar viendo cosas en el metro. No, lo vemos como esto me está entreteniendo. Pero si somos nosotros honestos, al final del día, decimos, oye, ¿cuánto tiempo estuve metido en el teléfono? 7 horas y media. Eso es la cifra que me dio un amigo el otro día, que me dijo, no, yo no estoy tanto el teléfono. Le digo, perdóname, pero te veo siempre con el teléfono. Vamos a ver, el teléfono mide las horas que lo estás viendo. 7 horas y media he estado el teléfono. Le parecía poco porque no se había dado cuenta. Luego, sé sincero, utilizaste bien esas 7 horas y media. Podrías haber hecho otras cosas, empezando por tomar un café y platicar frente a frente con mayor profundidad con una persona. Hay cosas que estamos dejando de hacer por estar viendo el teléfono, pero eso no lo percibimos como un castigo y ahí está el hechizo. Hay una fábula de Franz Kafka, grandísimo escritor checo, muy breve, que dice lo siguiente, la improviso, ¿verdad? No estoy citando textualmente. Dice, un amo está azotando a un esclavo con un fuete. De pronto el esclavo se revela y toma el fuete. ¿Y qué hace el esclavo? Se azota a sí mismo. Es decir, en vez de ser libre, continúa voluntariamente en la esclavitud. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, que voluntariamente nos quedamos anclados en algo y obviamente luego lamentamos pues, no haber hecho un trabajo, no haber entregado algo a tiempo, no haber pensado mejor las cosas, etc. Pero ahí es donde tenemos que tener primero una actitud personal. Luego es un tema educativo, decía yo. A mí me sorprende que en las escuelas no haya todavía sistemáticamente, algunas ya lo tienen, pero sistemáticamente una discusión sobre temas digitales. Los maestros se están volviendo locos con copy-paste, ¿no? Y se están buscando remedios al copy-paste. Pero bueno, esto se tiene que discutir mucho más, ¿no? Sí, no, es que en eso estamos todos. Y luego, la relación entre los padres y los hijos, y los padres, los hijos en la escuela. O sea, a mí me sorprende que en las escuelas pues, no hay una reunión de padres de familia con los hijos y cómo vamos a usar las redes, hasta dónde sí, hasta dónde no, cuánto tiempo. Tenemos que generar esa pedagogía porque las redes no nos gastan tanto. Entonces, eso es muy importante. Y luego, algo importantísimo, necesitamos una legislación, y aquí es donde entra esta iniciativa que están teniendo ustedes, que me parece muy importante. Estamos perdiendo
derechos humanos, por la automatización de muchos procesos. Hay ya muchos procesos que son automáticos. Y ahí entra el entorno digital. Pongo un ejemplo. Las huellas digitales que ahora nos piden para identificarnos en el sistema bancario. Hay gentes que por edad o por enfermedad pierden las huellas digitales y quedan totalmente desconectadas del sistema bancario. O hay gentes que por enfermedad no pueden ir a su sucursal a hacer un trámite. El otro día vi una persona que llevaron en camilla a una sucursal bancaria porque si no ponía su dedo, no tenía acceso a su dinero. O sea, esa es una discriminación que se está ejerciendo todo el tiempo. Luego tenemos un campo enorme de delitos digitales, ¿no? Todos hemos sido víctimas de algún tipo de hackeo, fraude, por lo menos un susto, ¿no? En Internet, y es muy difícil reclamar esto. Hay también un campo importante que es la difamación. Ha habido gente que se ha suicidado por lo que dicen de ella en redes, por la invasión de su intimidad, y por ejemplo, por subir un video íntimo de una persona que lo suben a las redes, la persona se suicida. Ha habido casos de ese tipo. Entonces, violar la intimidad de una persona y luego denunciarla, calumniarla en redes, debería ser un delito tipificado y perseguible. La suplantación de la identidad, esa es otra. La suplantación de la identidad, y ya además hay métodos muy sofisticados de suplantación de identidad. Entonces, necesitamos una legislación que también nos proteja a nosotros de este extractivismo que nos está quitando cosas de nosotros mismos y nos está convirtiendo en personas que pueden ser objeto de muchos tipos de crímenes, ¿no? Entonces, somos ahí víctimas potenciales. Entonces, todas estas cosas, la conducta personal, la conducta educativa, la legislación, si todo esto se combina, podemos tener una cultura más robusta, más resistente, para seguir aprovechando estas tecnologías que son extraordinarias, pero que son complejas, ¿no? Está, por ejemplo, la Internet profunda, ¿no? Donde hay la antigua, donde hay desde venta de armas, un mercado negro, drogas de todo tipo, en fin, y eso se tiene que combatir desde muy distintos frentes, ¿no? Entonces, todas estas cosas están en el aire, todo esto nos afecta en nuestras vidas, y creo que debemos nosotros encontrar herramientas, y algunas ya las tenemos. Son las herramientas culturales que nos permiten entender mejor la realidad, que nos permiten leer mejor, que nos permiten cambiar la legislación y crear procesos para poder tener una protección mayor de nuestra intimidad, porque hoy en día ya estos procesos digitales forman parte de nuestra intimidad. El que no tiene posibilidad de conectividad, pues es una persona hasta siendo discriminada. A mí me gustaría, bajo esa misma línea que comentas, y con esto me gustaría, con permiso, me gustaría abrir un espacio para que más gente pueda conversar contigo. ¿Qué nos propones desde este espacio legislativo, desde este público tan variado, para que lo humano prevalezca en nuestra relación con el avance, el desarrollo y las innovaciones tecnológicas que son ya? Mira, una cosa que a mí me parece importantísima es pensar que lo humano siempre debe ser una posibilidad. A mí me molesta mucho si yo voy a una empresa y me dicen, no, es que tiene que hacer el trámite en línea. No hay una persona que me atienda, no hay un ser humano con el que yo pueda dialogar, alguien que me pueda orientar, alguien que aplique criterio. No, lo tiene que hacer a través de una máquina, todo automático. Entonces, esta exclusión de lo humano me parece muy grave y nos está afectando en muchos órdenes. Pienso en cuestiones políticas. Por ejemplo, yo formé parte de una campaña para que una indígena mexicana, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, pudiera ser candidata independiente a la presidencia. Eso me parecía muy importante porque en las elecciones del 2018 había candidatos independientes, era la primera vez que eso iba a ocurrir.
Entonces era muy novedoso que estuviera ahí una candidata del Congreso Nacional Indígena. Naturalmente ella no pensaba ganar, ella pensaba simplemente expresar la voz de los indígenas, recorrer el país diciendo estas son nuestras carencias, nuestros quebrantos, queremos formar parte de esta conversación pública, ¿no? El INE tenía que instrumentar los requisitos, los hacen los legisladores. Entonces los legisladores dicen tiene que haber más de 1 millón de firmas recabadas en al menos 17 estados de la República, con cierta proporcionalidad, ¿no? O sea, un mínimo de tantas firmas en tantos de estos 17 estados, etc. Esas condiciones las pone el Congreso, pero la aplicación de esto, la forma en que se lleva a cabo, lo instrumenta el INE. ¿Qué hizo el INE? Dijo, perfecto, las firmas van a ser recabadas en un teléfono celular de gama media que cuesta 3 salarios mínimos y descarga la aplicación. Y descargando la aplicación puedes firmar y llegas así. Entonces, imagínense ustedes lo que eso significa para la candidata de las comunidades indígenas, que les piden tener teléfonos celulares de gama media para poder firmar. Es una democracia pensada para Suecia. No, sí, para élites, ¿no? No es una... Porque además estamos hablando de lugares donde no solamente no abundan los teléfonos de gama media, sino ni siquiera hay una conectividad absoluta. Entonces esto fue una discriminación. Entonces, desde el punto de vista legislativo, si se ofrece esa posibilidad digital, que es muy buena, que no se excluya exactamente la tradicional de decir, yo aquí vine con mi INE, mi fe de bautizo, o lo que sea, y aquí firmo en este módulo del INE que estoy de acuerdo con la candidatura, ¿no? Entonces, porque esos son los errores que se están cometiendo, que es la exclusión, es lo mismo el sistema bancario, que única posibilidad sea manejar la llamada touch screen, ¿no? Que manejas con la huella digital. Si no tienes huella digital, ¿qué vas a hacer? ¿No? O si estás enfermo, no puedes acudir a tu sucursal. Entonces, lo más importante es para preservar lo humano, que no sea la obligación en trámites, en la representación de nosotros como ciudadanos. Exactamente. Es humano, es mi petición personal, senador, que no sea, y que tengamos nosotros la posibilidad, por supuesto, de utilizar una computadora, de hacer algo en línea, pero que no sea, que sea facultativo, no que sea obligatorio. Así lo hicimos en un sistema digital, sin el sistema tradicional. Pues sí, todo el mundo pudiera hacer. Es que así eso es una lección que a veces las lecciones se aprenden dolorosamente sobre la marcha. El propio INE con sus errores al final, era demasiado tarde la votación, y Marichuy tuvo 300,000 votos, no llegó al millón. A esto abro el espacio, me gustaría que en este momento la gente pudiese hacerte preguntas de manera directa. Sí, con toda confianza, lo que se les quiera, lo que se les ocurra. Es así, entre todos vamos construyendo cosas. Me parece que les van a pasar un micrófono. Yo les quiero proponer algo. Que quienes quieran preguntar tengan aquí este micrófono para que no tengamos que estar pasando un micrófono por toda la sala. Entonces se forman aquí, preguntan, y entonces quienes tengan interés en comentar y preguntar, aquí tenemos un espacio, hacen una fila. Ahí, por favor, este es un mecanismo que yo he visto en los gringos, funciona muy bien, así no anda el micrófono por toda la sala. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, felicidades por su libro, felicidades, senador, por la Colosio. En la sesión de hoy en la mañana se habló algo que acaba de decir, la necesidad de un pensamiento crítico ante este maremoto digital que tenemos. Y ha dado muy buenos ejemplos. Pero ¿cómo iniciar el pensamiento crítico? Porque el pensamiento crítico es un anhelo desde hace muchos años que no se ha logrado. Y el pensamiento crítico en la sociedad digital se habla como primera solución, pues que los maestros lo vean en las escuelas. Pero los maestros son los que también requieren
un pensamiento crítico de lo digital. Entonces, ¿cuál es su propuesta con base a su reflexión en su libro para comenzar el primer paso para que la sociedad tenga un pensamiento crítico ante todo este mundo digital? Gracias. Muchas gracias. En el libro yo hablo de muchas personas distintas. Algunas las entrevisté yo, otros es a través de lecturas. Y es sorprendente ver que, por ejemplo, astronautas, espías, programadores de computadoras, teólogos, filósofos, científicos, están preocupados por el orden digital. Personas de disciplinas muy distintas que no se reúnen entre sí, porque uno de los grandes problemas de los especialistas es que saben cada vez más de cada vez menos, están metidos en una rama reducida del conocimiento que dominan. Entonces es necesario crear espacios de confluencia para generar ese pensamiento complejo, ese pensamiento crítico. Y esos espacios de confluencia son, por ejemplo, yo traté de hacer mi pequeña aportación personal, reunir todas estas opiniones en un libro para que puedan ahí ponerse a conversar gentes de disciplinas muy variadas y que nos iluminen respecto a cómo están viendo ellos este proceso. Ahora bien, esto lo debemos construir socialmente. Entonces, creo que es una labor del periodismo reflexionar sobre esto. Los periódicos es una labor educativa desde la educación primaria, que hoy los niños ya nacen digitales. Entonces, desde la educación primaria, empezar a trabajar en esto. Hay estudios muy interesantes en que se divide a un salón de niños pequeños. Unos estudian en papel y otros estudian digital. Y hasta la fecha siempre ha ganado en cuanto a rendimiento los que estudian en papel. Por una razón muy sencilla, porque el ser humano tiene un cerebro que durante milenios se forjó en tercera dimensión. Nosotros entendemos mejor cuando vemos las cosas de bulto. Si yo estoy leyendo este libro, sé incluso cuánto pesa, tengo una relación táctil con el libro, sé en qué momento voy, cuánto me falta para seguir. Si estoy con ustedes, veo si se están aburriendo terriblemente, o si más o menos se rieron, o se están riendo ya de mí. En fin, empieza esta interacción que nos permite entender mejor las cosas. Aristóteles tiene una frase maravillosa que dice: el hombre piensa porque tiene manos. Y parece que es mentira, pero todo en el cuerpo está interactuando, está relacionado. Entonces, nosotros cuando sostenemos táctilmente un libro, absorbemos mejor lo que contiene. Cuando hacemos así con las manos, por ejemplo, para rezar el rosario, es un gran invento el rosario, porque te distrae las manos y te permite activar la memoria, ¿no? Entonces, aprender es algo que se puede hacer de distintos modos y tenemos que discutir esto en las escuelas. Se tiene que discutir en espacios legislativos como este. Entonces, es algo que entre todos tenemos que ir generando. Las culturas y las sociedades son grandes aventuras colectivas, son como las catedrales que fueron hechas a través de muchos años por muchas personas. Entonces, esta discusión la tenemos que estar generando entre todos y creo que hay buenos elementos para hacerlo: foros de televisión, congresos, simposios, todo lo que es el gran acervo de la cultura lo tenemos que activar, porque si no lo activamos, nos van a ganar las máquinas. No me extiendo más, pero les doy un dato un poco tremendo que está en este libro, que es el siguiente. Hay un gran especialista, que es un especialista en medir la estadística de la inteligencia humana. Su apellido era Flynn y creó el coeficiente de Flynn, que es lo siguiente: es la medida de la inteligencia. Él descubrió que en el siglo XX el ser humano había aumentado en inteligencia 30 puntos, lo cual es enorme, porque el cociente intelectual de 130 equivale al cociente intelectual de alguien que roza la genialidad. Si 130 roza la genialidad, imagínense lo que significó avanzar 30 puntos. Pero resulta que a partir de la década de los 90 del siglo pasado, la inteligencia humana empezó a descender a razón de 2 puntos por década. En promedio sigue habiendo gente muy brillante, pero en promedio nos estamos volviendo más jóvenes. Eso está ya medido.
hemos perdido facultades porque las hemos delegado en las máquinas. Antes no sabíamos por lo menos 10 teléfonos de memoria, ¿no? Sin eso no sobrevivías. Yo todavía me sé los de las estaciones de radio a las que yo hablaba para votar por discos, ¿no? 521, 1878, Radio Éxitos. 246, 590, La Pantera de la Juventud. Ahora, por ejemplo, en vez de tener una orientación en el espacio y saber cómo tenemos que llegar a un lugar, vamos siguiendo una flechita en un navegador. Entonces nos estamos robotizando, perdemos facultades, perdemos memoria, pero ¿qué pasa mientras tanto? Las máquinas adquieren relevancia. Las máquinas adquieren relevancia y ahí hay un tema muy importante, que la sustitución de la inteligencia humana, pues eso, hay una relación entre una inteligencia en declive y una inteligencia que asciende. Por eso es tan urgente generar ese pensamiento complejo y profundo. Creo que todavía estamos aquí. Me extendí mucho, perdón. Adelante. Buenas tardes, pues muchas gracias por la invitación, senador. También el que se haya creado esta comisión creo que es un gran paso. Ahora que viene el post 2045, creo que va a ser el tema, lidiar con la fusión digital que no se encuentra actualmente en la Agenda 2030. Y pues, y yo pensé, Juan Villoro, pues que bueno, nuevamente vernos en estas trincheras de discusión y espacio. Y pues quiero hacer 3 preguntas que van a ser muy breves, y la última la dejo para mis estudiantes. La primera me gustaría saber si sería una vía, o en este estatus de lo que significa ser robot y ser humano, ¿no será también precisamente que el ser humano vive la paradoja, y por eso es que un robot no tiene conciencia, porque no puede encontrar esa paradoja, y es la misma paradoja como la tertulia que puede permitir utilizar esas herramientas para entrar a otras vías? Esa es una. La otra, no sé si podríamos decir que la digitalización termine siendo algo totalmente homónimo a la humanización, y quizás se termina o va a pasar el tiempo y será más bien una plutocracia, ¿no? Porque ¿cuántas de las personas en el mundo pues sí tienen esta herramienta? Eso es una pregunta, o sea, si llegamos a un estado en el que el 100% de la población lo tenga. Y la última, que va dirigida a mis estudiantes, que me gustaría también desde el ámbito académico, igual si quieren dar sugerencias, porque es importante, tenemos herramientas como ChatGPT, ¿no?, que son importantes, pero ¿por qué es importante que nosotros nos atrevamos a escribir, ¿no?, y impregnar nosotros en el papel, a través de un ensayo, un artículo, un escrito, lo que somos? Bueno, muchas gracias. Yo creo que las 3 preguntas están interrelacionadas porque tienen que ver la diferencia entre lo humano y la inteligencia artificial. Yo creo que ahí hay algo que nosotros debemos considerar y que es fundamental en esta discusión, que es que urge reflexionar en qué es lo humano por principio de cuentas. Porque ya lo decía el senador Colosio en su primera intervención, aludiendo al título del libro, ¿verdad? En una página web salta una casilla, dice no soy un robot, la marcas, la paradoja es que tú te defines como humano ante una máquina que te acredita también como humano. En algunas páginas agregan una pequeña prueba, reconoce 3 semáforos o espejos, o bicicletas, vehículos, etc. Pero la verdad es una idea bastante pobre del humano decir que es la especie que puede reconocer semáforos o bicicletas en fotografías, ¿no? ¿Y qué es verdaderamente el humano? Cuando decimos que alguien es un gran humanista, no nos referimos a lo que somos todos nosotros, sino a lo que quisiéramos ser. Entonces es una persona extraordinaria, estamos pensando en alguien que es un filántropo, que es un genio, que hizo cosas por los demás, etc. Pero los seres humanos como tales no nos estamos definiendo continuamente como humanos. Y eso es lo que tenemos que poner en juego hoy en día para demostrar que podemos ser diferentes a las máquinas. El ChatGPT está avanzando a una velocidad extraordinaria. Hace un año ahora ha mejorado muchísimo y en muchos campos. Es una herramienta fabulosa en la construcción, en la medicina, en el diagnóstico de análisis de datos, etcétera.
pero ya también, por ejemplo, la mayoría de los traductores están caducos, ¿no? La mayoría de los traductores pueden ser sustituidos. Los guionistas de televisión y de radio también pueden ser sustituidos, casi todos ellos. La reciente huelga en Hollywood fue muy importante por razones políticas, porque ya el 80% de esos guionistas pueden ser sustituidos sin que baje la calidad. Me refiero sobre todo al cine industrial y la televisión industrial o la radio industrial. Eso no cambia la calidad si se sustituyen por máquinas estos guionistas. Entonces, fue una respuesta humana y política y decir, no nos quiten el trabajo. Nos unimos todos porque todavía tenemos una cuota de 20% que nos discute de la y esa cuota de 20% voluntariamente se pone en huelga para que todos los guionistas sigamos. ¿Cuál es esa cuota del 20%? Yo aquí en el libro trato de dar algunas intuiciones al respecto. Roger Bartra tiene un libro muy interesante sobre la antropología del cerebro y otro sobre máquinas y robots, fantasmas y robots. Entonces, lo que estamos tratando de definir es que el ser humano tiene una intuición y tiene una capacidad de expresar emociones a través de sistemas creativos como el arte, como la cultura, como la elocuencia, como todos los tipos de discursos y de formas de representación que existen. ¿Por qué logra esto el ser humano? El ser humano lo logra porque puede trascender su dolor. Las máquinas todavía no saben sufrir. Esa es una ventaja que tenemos respecto a ellas. Y es que el dolor y el sufrimiento, aunque nos lastiman, también son nuestro principal acicate para superarnos. Y esto me refiero no solamente a un dolor abstracto, sino muchas veces ustedes ven que un atleta supera sus marcas teniendo una lesión, teniendo un dolor físico, y lo hace contra todos los pronósticos. Y es muy importante. Y lo mismo sucede con los quebrantos emocionales, ¿no? La poesía amorosa y la canción romántica derivan de personas que fueron despreciadas por sus novias y sus novios, ¿no? Se quedaron chiflando en la loma sin que nadie les hiciera caso, y para consolarse escribieron un maravilloso soneto de amor, una maravillosa canción romántica. Las máquinas no tienen esta necesidad de superación íntima como la que tenemos nosotros. Otro elemento que ha estudiado Roger Bartra y que él llama el efecto placebo es la capacidad de autoengaño que tiene el ser humano. Las máquinas no se engañan a sí mismas. Las máquinas procesan y son objetivas, pero nosotros nos engañamos, nos sentimos capaces de hacer cosas para las que en principio tal vez no estamos facultados. Decimos, voy a ser presidente de la República y todos te dicen, estás verdaderamente loco, ¿no? Y empiezas a mentalizarte y a motivarte, voy a ser centro delantero de los Pumas, y lo acabas logrando, aunque en principio las condiciones básicas no estaban ahí. La historia de la humanidad está llena de imponderables que se superaron, entre otras cosas porque los protagonistas se engañaron a sí mismos de no eran posible. Se creyeron mejores de lo que eran. Y esa es una de las grandes virtudes humanas. Y por esas virtudes, creerse mejor de lo que somos, está uno de nuestros valores fundamentales, que es la esperanza. Yo creo que la esperanza no es algo, ahí sí, yo creo que eso es una obligación de la especie. Tenemos que estar siempre dispuestos a que las cosas mejoren, a que algo sea distinto. Y como dice el dicho, lo último que muere de esperanza es un dicho muy humano, porque contra toda evidencia creemos que algo se puede salvar. Y hay ejemplos increíbles de personas que en circunstancias muy difíciles lograron en forma inaudita salir adelante. Entonces, todas estas condiciones, la superación del dolor, la intuición, la capacidad de soñar, de autoengañarnos, son condiciones humanas y son condiciones que tenemos que poner en juego y que las máquinas no ponen en juego. Y yo creo que eso es lo que tenemos que defender, nuestra riqueza como personas, ¿no? Y que ahí está también todo el mundo de los afectos, ¿no? Yo digo, ¿cuál es la mejor manera de promover la lectura? Que una madre le lea un libro a un niño, o un hermano mayor le lea un libro
su hermanito. ¿Por qué? Porque esa lectura va a estar asociada por primera vez y para siempre con el afecto. Vas a estar recordando no solo el cuento, sino la voz de tu madre, la voz de tu hermano. Y entonces vas a asociar la lectura con el afecto. Y esa capacidad asociativa hacia los afectos, ¿no?, es lo que nos vuelve humanos. Y eso lo tienen incluso los grandes científicos. Yo he entrevistado a muchos científicos, los de las ciencias duras, siempre les pregunto si tienen números de la suerte. Todos tienen números de la suerte. Hay números que les gustan más que otros. Y como son científicos, a veces son números muy complicados. Pero eso nos distingue de las máquinas. A una máquina no le importa que el número 1824 sea un número significativo. Al ser humano, ese número le dice algo especial, ¿no?, que tenemos, incluso aunque ese ser humano sea un científico racionalista. Adelante, seguimos. Primero que nada, buenas tardes. Libro y, Venga un poquito más al micro porque no te oigo bien. sí, Gracias. y mi pregunta sería la siguiente. La relación del ser humano y la tecnología, ¿cómo se definiría realmente? ¿Como una convivencia inevitable, una lucha o una transformación? Sí, bueno, depende de cada quien. La verdad es que creo que hoy en día es muy difícil estar fuera del mundo digital. Yo no se lo recomiendo a nadie. Yo me tardé bastante en tener teléfono celular y solamente me metí en problemas por no tener teléfono celular, porque hoy es una herramienta muy útil. Hay personas que se mantienen así. Yo estuve en Japón haciendo reportajes. Japón es una de las sociedades más modernas, tiene una ultraconectividad, pero precisamente por eso hay gente que tiene una gran espiritualidad y gente que vive como monjes, aunque no sean monjes, y prescinden de la tecnología. Y entonces yo ahí entrevisté a un gran profesor y traductor del español de la Universidad de Waseda, que es de Aurel y él no usa celular. Y escribí mi crónica que sorprendentemente un profesor universitario en el campo de las humanidades dedicado a la comunicación no usaba teléfono celular. La crónica la escribí hace unos 15 años. Regresé a Japón y le pregunté si tenía el teléfono celular. Y me dijo que todavía no. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque no quiero arruinar tu crónica. O sea, porque yo ya lo había puesto como ese profesor que es como un monje, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene una conducta personal, pero esa es una respuesta muy extrema. Yo creo que la necesitamos. Pero, ¿cuál es el punto decisivo? La tecnología debe ser un medio y no un fin. La tecnología debe ser una herramienta, no debe ser el objetivo. Cuando la tecnología se convierte en un fin, la tecnología pasa a ser una prótesis, se convierte en una extensión de nuestro cuerpo y ya no podemos prescindir de ella. Ese es el punto malo. Le escondes el teléfono a un amigo, se pone nerviosísimo. Aunque no lo necesite, le dices, ¿estás esperando una llamada? No, no estoy esperando nada. ¿Para qué necesitas el teléfono? Lo quiero tener, como si fuera parte de su cuerpo. Eso es lo que está en peligro para nosotros, ¿no? El convertirnos en seres adictos, en transformar un medio en un fin, es decir, en una prótesis, y es lo que tenemos que evitar. Pero eso con cualquier cosa. Los griegos, tan sabios como fueron en la época clásica, tenían en el oráculo de Delfos una serie de leyes. El más famoso de todos es conócete a ti mismo. Pero hay otro muy importante que es ten medida de lo que te gusta. Entonces hay que tener medida. La dosis es lo importante, ¿no? Si no, la dosis se convierte en veneno, ¿no? Una aspirina puede ser buena, 200 aspirinas te perforan el estómago. Seguimos, gracias. Hola, primero que nada, muchas felicidades por su libro. Muchas gracias al senador por la invitación y a nuestra profesora por permitirnos asistir a este tipo de eventos. Y mi pregunta sería si usted considera que las redes sociales han debilitado o han fortalecido la capacidad crítica de lectura. O sea, el análisis que tenemos, cómo entendemos y las reflexiones que tenemos al realizar la lectura, la capacidad de lectura en nuestra sociedad actual. Sí, bueno, yo creo que
se deben hacer estudios bastante profundos al respecto, porque es un poco aventurado decir, pero creo que en una primera impresión de lo que nos han dejado las redes sociales, creo que en su conjunto pues dejan una imagen bastante negativa del ser humano. Yo espero que los arqueólogos del porvenir, cuando estudien nuestra época, ya no tengan acceso, ya la obsolescencia programada de las máquinas haya impedido que se puedan leer todos los mensajes que ponemos en Twitter, ahora X, y todo eso, porque la verdad da un poco de vergüenza respecto al género humano. Eso, lo cual no quiere decir que no haya personas capaces de decir en unas cuantas frases pensamientos muy profundos. Eso también yo he visto que la necesidad de ser breve activó en algunas personas géneros que son literarios muy importantes, como el aforismo, el epigrama, la máxima, pero son muy minoritarios, no es lo que predomina. Yo creo que vivimos en una cultura de la prisa, en una cultura de la instantaneidad, y ese también es un cambio psicológico que tenemos con las redes. Por ejemplo, estamos descargando algo y en la pantalla empieza un circulito a dar vueltas, nos ponemos nerviosos, ¿no? Y empezamos así como a teclear en la mesa a ver si se activa el circulito, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a estar dando vueltas, ¿no? Y a lo mejor da vueltas 20 segundos, pero ya nos parece mucho. Entonces, estamos en un presentismo, en una cultura de la prisa. Esto nos ha dado cierta destreza de velocidad, y yo sí creo que hay méritos, sobre todo para gente más joven que yo, que ya tristemente casi todo es más joven que yo, pero por ejemplo, gran velocidad de reacción para escribir textos con los pulgares. Los pulgares estaban subutilizados, eso hay que decirlo. Los pulgares encontraron un nuevo recurso, y yo he visto a periodistas jóvenes escribir al mismo tiempo en que yo estoy escribiendo en un escritorio, en una computadora. Ellos están haciendo su nota en su teléfono, y luego yo malévolamente he leído su nota esperando que esté mal hecha, y está muy bien hecho. O sea, ya hay también una destreza de velocidad grande que me parece apreciable para escribir, para interactuar, para leer en diagonal mensajes y todo eso. Entonces, yo creo que en ese sentido hay virtudes y defectos. Los principales defectos es que puedes decir todo rápido. O sea, es bueno tener velocidad, pero es malo tener demasiada velocidad. Porque ¿qué pasa cuando eres tan veloz, tan veloz? Yo digo que a veces Internet no pertenece a la comunicación, sino a la tecnología. Porque escribes tan rápido algo que te enojas con alguien, le escribes una respuesta enchilado, y cuando te das cuenta de lo que escribiste, ya lo mandaste. Ya se te fue, o sea, es como lo pensaste y lo mandaste, ¿no? Y a veces pasa al revés. A veces lees un mensaje y dices, le voy a responder esto, y crees que respondiste mentalmente, porque no es tan rápida la comunicación, crees que respondiste y no respondiste nada, pero se te quedó ahí ese mensaje. Entonces, hay también estos problemas, digamos, de interacción. Pero lo más importante para mí es no pensar la red digital como algo aislado de la cultura de la letra en general. La red digital forma parte de la gran cultura de la letra, de la poesía, el teatro, la novela, el cuento, el ensayo, los discursos. Entonces, si nosotros tenemos un adiestramiento cultural amplio, vamos a tener mejor rendimiento en el mundo digital. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una cultura más o menos amplia, sabes más rápido lo que te conviene y lo que no te conviene. Y la cultura sirve no para asimilarlo todo, porque nadie puede asimilarlo todo. Nadie puede llegar a una biblioteca. Sería como una especie de idiotismo intelectual. Decir, voy a leer la biblioteca de principio a fin, de la A a la Z, todos los libros. Te mueres antes de llegar a la letra B, si es una biblioteca grande. Entonces, la solución es saber qué necesitas, descartar, prescindir. Por eso Humberto de Eco dice, haber leído mucho sirve para leer menos. Parece un juego de palabras, pero es que en realidad, cuando tú tienes una formación cultural, ya sabes qué es lo que necesitas, qué autores te convienen, qué tema es para ti, qué tono de ese ensayo es el que te convence, si es superficial, si no es superficial, si es demasiado académico, si no lo es, etc. Entonces, eso es muy importante. Por eso mismo, poder tener un mapa amplio de la cultura te ayuda a navegar mucho más rápido, mejor y más productivamente en redes. Entonces, mi libro es una invitación a combinar ambos recursos.
Hola, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación, gracias por presentarnos el libro y gracias, profesora, por también invitarnos. Y bueno, es una pregunta muy general. Bueno, son dos preguntas. La primera es, ¿qué acontecimiento o experiencia personal lo llevó a escribir el libro? Y podemos hablar de libertad en Internet si la mayoría de nuestras decisiones están medidas por recomendaciones automáticas. A ver, si me repites, porque se me pescaron por acústica, las dos no Sí. oigo muy bien. La primera es, ¿qué acontecimiento o experiencia personal lo llevó a escribir el libro? Y la segunda es, ¿podemos hablar de libertad en Internet si la mayoría de nuestras decisiones están mediadas por recomendaciones automáticas? Bueno, son preguntas, bueno, la primera, muchas gracias por hacerla. Bueno, ¿por qué escribir un libro de esto? Fíjense ustedes que a mí me hubiera encantado leer un libro de un destino de la invención de la imprenta en el siglo XV. ¿Qué pasó cuando llega alguien con un objeto que es el libro impreso, que democratiza esos libros que antes solo estaban en las abadías, en los conventos, escritos a mano, y de pronto se pueden leer libros? ¿Cómo cambió la vida de las familias, de las parejas, de las escuelas, de la política? Me encantaría una crónica así de cuáles eran los miedos, cuáles eran las ilusiones, qué estaba pasando, por qué un libro estaba en latín y otro ya no estaba en latín. Porque se empezó a imprimir primero en latín, pero luego en las lenguas que entonces se consideraban todas vulgares, una de ellas la nuestra, el español. Entonces, ese libro no existe. Y yo, desgraciadamente, pues no puedo escribirlo porque no soy ese testigo presencial del siglo XV, pero soy un testigo presencial del siglo XXI. Y como todos ustedes, mi vida ha cambiado mucho en los últimos 20 años, en todos los temas. Entonces, yo quise escribir un libro para explicarme el momento que estamos viviendo. No soy un especialista, pero si a alguno de ustedes les interesa hacer periodismo o hacer crónica, yo les digo lo siguiente: lo mejor del periodismo, crónica, es que uno puede escribir de lo que no sabe, o que uno escribe para saber. O sea, tú no tienes que ser un experto en el sistema médico mexicano. Si quieres investigar eso, vas a los hospitales, hablas con los doctores, con las farmacias, con los proveedores de medicinas, con los pacientes, con los parientes de los pacientes, etcétera, y te vas a enterar. Es lo que yo quise hacer con este libro, reunir muchos de los contenidos que están en el medio para poder discutir este tema entre todos nosotros. Eso fue lo importante. Y luego, lo que tú dices, a ver, tú dices algo en Internet. ¿Quién lo va a leer? Bueno, eso es lo que no sabemos. Aquí yo hablo del famoso caso Snowden. Snowden trabajaba para la CIA y él se decepcionó mucho porque se dio cuenta de que la mayoría de las investigaciones que se estaban haciendo en la CIA no eran de sospechosos de delitos o de sospechosos de terrorismo, sino que eran de ciudadanos comunes. Todos estaban siendo vigilados y todos nosotros, de alguna manera, a través de los rastros que dejamos, estamos siendo vigilados. Ahora, algunas personas han tenido problemas a la entrada a Estados Unidos, que les han revisado sus teléfonos celulares porque pueden tener un meme o alguna cosa contra Donald Trump, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Yo esto lo aprendí con periodistas de alto riesgo. México es un país donde desgraciadamente los periodistas viven circunstancias muy peligrosas y yo llegué a una reunión de periodistas y metieron todos los teléfonos en el microondas, así como si fueran a chicharrar. Los metieron ahí y yo les dije ingenuamente: mi teléfono está apagado. Pero no, el teléfono te oye. Y a mí me han pasado cosas, y esto son las experiencias que hacemos. Estaba yo comiendo con mi esposa, y de pronto estas cosas, ideas locas que le vienen a uno, le dije, no sé por qué razón, porque les juro que no es una obsesión en mi vida, les dije que a mí me molestaba que las pinzas para colgar la ropa ya casi todas son de plástico. Y a mí me gustan las pinzas de madera para colgar la ropa. Se lo dije, pero no se lo dije como una confesión así de te voy a decir algo importante. No, dije esta tontería. Bueno, 5 minutos después tenía yo ofertas en el teléfono de pinzas de madera para colgar la ropa, ¿no? Entonces el teléfono se entera. Yo no estaba hablando con el teléfono, no recordaba tenerlo prendido. Y ahí estaba la información. Entonces, sí hay que tener cuidado. No solo las compré, las colecciono. Desde entonces soy un defensor de las pinzas de madera, ¿sí?
Sí. Antes de continuar, nada más quiero nuevamente dar muchas gracias por acompañarnos, por ponernos a exponer no solamente tu libro, sino también tu punto de vista sobre lo que el día de hoy se requiere para presentar nuestra moneda. El evento sí, yo me tengo que retirar por su previo, pero los dejo comentando a nuestra secretaria técnica y muchísimas gracias y bienvenidas nuevamente al Senado y bienvenidos al resto de la. Gracias por la hospitalidad, gracias. Muy bien, continuamos. Hola, primeramente buenas tardes, gracias por la invitación, muchas felicidades por su libro, espero pronto tener el gusto de poder leerlo. Gracias al senador y a la profesora Ana Isabel por hacernos esta invitación. Mi pregunta va dirigida sobre que usted nos hablaba sobre cómo a través del avance de la tecnología comenzamos a enfrentar una serie de desigualdades a las cuales afrontamos día con día y de qué manera nosotros como sociedad podríamos comenzar a erradicar estas barreras y este tipo de desigualdades y el constante acceso que viene con las nuevas tecnologías. Sí, bueno, hay muchas tareas que tenemos que hacer y tenemos que manifestarnos políticamente al respecto y socialmente. Yo creo que es muy importante que cobremos conciencia de que las nuevas tecnologías nos ponen en igualdad de situaciones cuando accedemos a ellas para tener conocimientos, ¿sí? Pero no todo el mundo tiene este acceso, punto número uno. Punto número dos, la inteligencia artificial va a ir sustituyendo muchos trabajos que son trabajos medios y quienes defienden la inteligencia artificial dicen sí, pero se van a crear otros trabajos. Esos trabajos van a ser altamente especializados. Entonces, esto va a crear una nueva brecha entre ricos y pobres, personas con facilidad de acceso y otras con menos acceso. También es muy posible que se vayan a ir privatizando los servicios de Internet. Por ejemplo, la nube. Nosotros hablamos de la nube como si fuera algo lírico, amoroso, muy hermoso, ¿no? Sustentable. Y no, la nube son inmensas bodegas hechas con metales y cables donde están todos los datos de la computación. Para subir automáticamente tus documentos a la nube, que hay un costo. Es posible que este costo pueda aumentar. Y es posible que una vez que tú tengas todos tus documentos en la nube, te cobren cada vez más por tenerlos. Es decir, vas a tener que pagar una renta por lo que tú mismo has creado en la nube. ¿Por qué? Porque la nube es muy costosa. Y no solo eso, la nube es terriblemente dañina desde el punto de vista ecológico. ¿Sí? Entonces, también tenemos que reflexionar en eso. El ChatGPT, si ustedes lo han usado, por cada 100 palabras que escriben en ChatGPT, para enfriarse el chat necesita una botellita de agua. Por cada 100 palabras. Imagínense ustedes la cantidad de agua que se necesita para enfriar la nube continuamente. El ChatGPT consume 10 veces más energía que el buscador de Google, ¿sí? Entonces, esos son temas ecológicos brutales de los que no se habla mucho, porque parecería que todo lo digital es etéreo. Y no, lo digital es contaminante, terriblemente contaminante. Entonces, es muy importante que nos organicemos, porque si no lo hacemos, como tarde o temprano habrá límites para acceder a la nube, o será extraordinariamente costoso enfriar continuamente la nube, es muy posible que cada vez sea más difícil recuperar datos, tenerlos nosotros. Esto que hoy vemos como algo en que todos estamos más o menos homologados, va a ser cada vez más complejo. Entonces, es una de las razones por las que debemos organizarnos para protestar, como hicieron puede ser también por gremios, como hicieron los guionistas, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, que los traductores no se hayan organizado, se quedaron sin trabajo, porque esto nos está llegando muy rápido, se quedaron sin trabajo antes de organizarse.
El viernes van a estar aquí los ChatGPT en una plática a las 10 de la mañana, por si quieren venir a decirles qué va a pasar con todo lo que nos está Sí, no, y los de ChatGPT, a ver, no, a lo mejor son personas socialmente muy conscientes, no quiero decir nada, pero también hay una capacidad de autoengaño en el ser humano que no siempre es positiva. Yo hablaba del autoengaño como un elemento positivo, pero también hay un autoengaño en el que hacemos cosas que son perniciosas creyendo que son buenas. Les recomiendo mucho un documental que está en YouTube que se llama AlphaGo. El Go es un juego chino, es el juego que tiene más combinaciones posibles. El Go es como un ajedrez o como un juego de damas, pero es un juego muy complejo. En 2016, el campeón mundial del Go era Lee Sedol, un coreano de Corea del Sur. Se enfrentó a la inteligencia artificial. Y en el documental tú ves a un grupo como de 25 ingenieros, casi todos de Gran Bretaña, los programadores de este proyecto, un equivalente de ChatGPT, absolutamente felices ante la posibilidad de derrotar a la inteligencia humana. O sea, ellos son el equipo que tienen que ganar, porque ellos están programando. Bueno, pero no se dan cuenta de que al ganar, y en efecto ganaron 4-1, 4 partidas a 1, al ganar están ayudando a que la máquina supere al ser humano y a que ellos mismos muy pronto se queden sin trabajo. Ellos son de los primeros que van a ser sustituidos, ¿no? Entonces, los grandes profetas de esto muchas veces caen en el error de no darse cuenta de que están generando algo que los acabará dañando a ellos. Geoffrey Hinton, el padre de la inteligencia artificial, que era el director de desarrollo de inteligencia artificial en Google, renunció a su trabajo precisamente porque dicen que he creado un monstruo que ya no puedo comprender, ¿no? Él sí tuvo esa conciencia, pero demasiado tarde, como le pasó a Oppenheimer con la bomba atómica. Gracias. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, maestra. Gracias por la invitación. Mi pregunta es más breve. ¿Qué impacto y qué importancia tiene el estatus psicológico y emocional de los seres humanos con las redes sociales y la tecnología? ¿Y usted cree que las redes sociales y la tecnología es un escape de la realidad o es una realidad virtualizada? Sí, a ver, la psicología ha cambiado, hay casos ya de neurosis o de autismo electrónico. En Japón se diagnosticó esto, es el caso de los hikikomoris, así se les llama, que son chicos que ya no pueden interactuar con la realidad en tercera dimensión porque han estado demasiado tiempo en la pantalla. Está cambiando el tipo de relaciones humanas, falta de socialización, depresiones, en fin, hay muchos síntomas psicológicos que derivan del uso de las redes sociales y algunos incluso físicos. Se habla del tech neck. El tech neck es el cuello que ponemos aquí, ¿verdad? A ver, entonces, esto me lo dijo un quiropráctico, que tenía muchos pacientes que llegaban con problemas del cuello que estaban agachados viendo el teléfono. Entonces, hay problemas tanto psicológicos como físicos. Y bueno, la realidad virtual forma parte de la realidad, porque el ser humano está siempre en dos condiciones. El ser humano está siempre en el mundo de los hechos y en el mundo de las posibilidades. Nosotros en la mente tenemos lo que vemos en este momento, pero también tenemos nuestro pasado y el anhelo del futuro. Entonces nosotros vivimos en realidades virtuales, por eso y el arte es una realidad virtual. Cuando tú abres un libro y lo estás leyendo, si el libro te gusta y es una novela, entonces estás viendo una batalla, estás viendo una nevada, estás viendo una persecución, no estás viendo las letras, ¿no? Hay una virtualidad. Entonces, la realidad virtual forma parte de la realidad. Lo que pasa es que es una realidad que nos puede absorber de tal manera que ya nos quedamos lejos. John Lennon, el gran miembro del grupo Los Beatles, tiene una frase sensacional que dice: la vida es lo que hacemos, la vida es lo que sucede mientras hacemos otras cosas. La vida es lo que sucede mientras hacemos otras cosas. Se nos escapa la sustancia de la vida porque estamos distraídos, ¿no? Y eso con las redes se ha vuelto mucho más fuerte. Adelante, sí. Hola, buenas tardes, me llamo Diego. Igual,
Para empezar, muchas gracias por la invitación hacia la presentación de su libro. Siento que es muy importante saber estos temas, más en estos tiempos. Bueno, quería hacer varias preguntas, pero voy a hacer todas porque quizá no tengan nada que ver con el tema. Una es bajo el contexto del mercado negro, que no hace falta irse tan lejos como para ver dónde es que se mueven estos productos ilegales, ¿no? Ya sea venta de armas o drogas. Por ejemplo, las redes sociales se usan muchísimo para ello. Usan nombres en clave, como por ejemplo, balines, bueno, no sé si se dice frontera, con piques, usualmente se usan esos nombres también. ¿Y cómo es que el Estado podría combatir esa venta de armas ilegales y esa venta de drogas? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se prepararía? Bueno, la inteligencia artificial ya está aquí, ¿no? Y sabemos que es muy peligroso para los empleos. Sin embargo, siento que es una oportunidad. ¿Cómo es que la sociedad mexicana se tendría que preparar para poder llevar este cambio de la economía? Sí, gracias. Bueno, los gobiernos están persiguiendo, yo aquí pongo casos de gente que se dedica al tráfico de drogas en la internet profunda, ¿no? y que son detectados. Es muy difícil porque ellos son expertos en encriptamiento. Entonces, se crean códigos que son muy difíciles de rastrear, ¿sí? Entonces, en ocasiones se les logra detener, en otras no. Entonces, los gobiernos han sido ya víctimas de chantajes muy fuertes, pérdidas de información, hackeos, etcétera, ¿no? Entonces, y eso ha pasado en México y ha pasado en todos lados, que de pronto se hackean documentos militares muy importantes, se hackean los fondos del tesoro, etcétera. Entonces, los gobiernos están trabajando, pero ahí es donde se necesita primero una legislación más poderosa y también una inteligencia de defensa muchísimo más rigurosa. Eso se tiene que construir. Es una de las cosas con las que vamos lentos. Entonces, es uno de los rezagos, es uno de los pendientes importantes, ¿no? Porque de pronto, por ejemplo, pues toda una entidad bancaria es hackeada, se pide un rescate de bitcoins y no tiene solución inmediata. Y eso es parte de lo que está ocurriendo. Y lo mismo, pues la inteligencia artificial es un beneficio porque es una gran herramienta, pero es una amenaza porque nos puede suplantar, porque podemos depender en exceso de ella, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Luchar al respecto. Y cada quien tiene que luchar en su ámbito. Les contaba yo lo que pasó con Lee Sedol, el campeón coreano, y la alegría que tenían los que lo iban a vencer a través del ChatGPT. Y ahora les cuento otra anécdota con periodistas mexicanos. Recibí un reconocimiento en Colombia por trayectoria periodística, y entonces me pareció importante que ese recurso fuera a los periodistas mexicanos, porque México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y hay muchos colegas que están trabajando en condiciones terribles. Entonces yo me puse en contacto con un colectivo de periodistas que se llama Quinto Elemento Lab de laboratorio, en donde hay periodistas tan brillantes como Marcela Turati, para decirles qué hacemos con esto para apoyar el periodismo. Y surgió una oferta de un desarrollador de inteligencia artificial y piensen ustedes, porque a lo mejor nos equivocamos en la decisión, pero piensen ustedes en el tema, a ver qué decidirían ustedes. Un experto en inteligencia artificial nos dijo, yo les propongo lo siguiente, con el dinero que ustedes tienen, podemos nosotros crear un programa que reviva a Regina Martínez. Regina Martínez es una periodista mexicana de Veracruz que fue asesinada por cubrir noticias, era reportera de Proceso, fue asesinada en Veracruz, en el estado de Veracruz, hace poco más de 10 años. Entonces, lo que nos dijo el programador es esto: si nosotros alimentamos la máquina con todo lo que escribió Regina, más o menos las cosas que leyó, las noticias que supo, y la seguimos alimentando con cosas del presente, podemos hacer que ella siga escribiendo textos. O sea, que en vez de haber sido asesinada, tenga una voz de denuncia. Una voz de denuncia porque ya no le van a hacer nada porque ya le hicieron daño, pero que siga adelante esta voz de denuncia. Entonces nos reunimos, primero nos entusiasmó, como suele suceder al ser humano, las novedades.
dices, wow, qué increíble, Regina puede estar entre nosotros, seguirá escribiendo de esta manera, ¿sí? Pero luego nos pusimos a discutir y dijimos, a ver, si logramos esto y alimentamos la máquina de esta manera, vamos a hacer que todos nosotros seamos sus. Porque si Regina puede vivir así, pues yo también podré vivir de esa manera. Y entonces ya se vuelve exacto, nos volvemos prescindibles. Entonces decidimos agarrar periodistas de carne y hueso en lugares muy peligrosos de México, traerlos aquí para que puedan escribir de manera segura y hagan su trabajo. Sí, pero esa es una manera de ir en exceso y del que podemos caer con la inteligencia artificial. Continuamos. Gracias. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, un gusto estar aquí. Yo me llamo Manuel, por parte de Zacatlán, y agradezco la invitación aquí a su conferencia de la presentación de su libro. Mi pregunta es más allá si en su libro toca el tema sobre la gratificación instantánea, que es un tema surgido a partir de la gratificación que hay a partir de la tecnología, porque pues vaya, queremos algo que ya tenemos aquí, que en vez de poder leer un libro y tener esa satisfacción de leerlo, ¿no? Entonces, ¿cree usted que como sociedad o como comunidad que somos los mexicanos podamos hacer algo individualmente entre todos para erradicar o intentar mitigar esta gratificación instantánea? Y como segunda pregunta, ¿cree que la educación es importante? Ya que podemos ver a las familias que le dan teléfonos a sus hijos para que estén quietos o calmados. Entonces, no sé si pueda darme su perspectiva al respecto. Sí, cómo no, muchas veces los papás, para que los niños se calmen, los enchufan a la televisión o los enchufan a una tablet, ¿no? Es la manera en que los tienen tranquilos, lo cual es muy grave. Yo creo que es muy importante que nosotros sepamos que si esto es algo que nos puede afectar, que resistamos. Y eso, por supuesto, ya lo dije, tiene que ver con la educación, tiene que ver con los padres, tiene que ver con nosotros mismos, y tenemos que luchar con esta tentación, porque las tentaciones placenteras son, desde luego, satisfactorias, pero cuando ya hay una dosis de enajenación, eso pues, no es positivo, ¿no? Entonces, es un poco lo que he dicho en las respuestas anteriores, y estoy totalmente de acuerdo con la importancia de esto. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, profesor. Me llamo Mauricio y yo quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle un cuestionamiento acerca de una noticia que, por lo menos a mí, me causó intriga, acerca de que a través del primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, estos anunciaron al mundo que iban a ser el primer gobierno en implementar la inteligencia artificial en el procedimiento de la Constitución. Entonces, mi pregunta va dirigida hacia usted, conforme a qué opina usted sobre esto y cómo es que podría justamente implementarse, o sea, si hay una posibilidad real en la que México pueda implementar una inteligencia así como una ayuda, o justamente también referido a la reforma que se está llevando a cabo, y acerca de cómo es que usted de esta situación. Sí, gracias. Bueno, uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial es que no es inteligente en el sentido en que nosotros entendemos la inteligencia. La inteligencia humana es una inteligencia que opera por secuencias. Nosotros empezamos a pensar en algo, tenemos tal vez una intuición, tenemos una cierta idea, nos parece equivocada o la ponemos en duda, rectificamos, aplazamos un poco esto, luego recibimos otra información, modificamos esto y así sucesivamente vamos haciendo algo que se convierte en un argumento. Ese es el proceso de la inteligencia y es un proceso que nosotros podemos reconocer en los seres humanos. Entonces tú muchas veces le preguntas a alguien, ¿por qué hiciste esto? O una de las preguntas que amablemente me han hecho es, ¿por qué escribiste este libro? ¿Qué lo motivó a escribir este libro? Esas motivaciones las podemos rastrear. Geoffrey Hinton, cuando renuncia a su cargo en Google, dice lo siguiente:
la inteligencia artificial es extremadamente rápida, se alimenta a sí misma más pronto de lo que calculamos, pero además no la entendemos. No sabemos cómo opera, porque no tiene los rasgos típicos de la inteligencia humana. La inteligencia artificial en realidad lo que hace es procesar, y al procesar te ofrece un resultado, pero tú tienes el resultado y no tienes los pasos que llevaron al resultado. Acuérdense ustedes de las clases de matemáticas cuando había que despejar una ecuación. Entonces te ponían la ecuación a despejar y tú no podías decir el resultado es este. Tenías que poner los pasos y te calificaban los pasos para saber cómo llegaste al resultado. Bueno, la inteligencia artificial te da el resultado sin los pasos. Y eso es tremendo porque no sabemos cómo lo hizo. En el ejemplo que les ponía de la partida de Go, hizo una jugada totalmente inesperada y le preguntaron por qué la habían hecho y dijo simplemente porque era bueno para el resultado. No te puede decir porque era una maniobra de engaño, porque nadie la había hecho antes y por aquí podíamos tener un mayor efecto, etc. Entonces, ¿qué pasa si las leyes se hacen con inteligencia artificial? Va a haber el resultado de la ley, pero no se sabe cuál es el criterio, cuáles son los pasos que llevaron a esa ley, qué discusión permitió crear esa ley. Los parlamentos, se llaman parlamentos porque la gente habla, ¿no? Entonces son parlamentarios que discuten y después de mucho discutir, medio se ponen de acuerdo, por lo menos votan, y ahí sale un resultado. Pero hay antecedentes, quedan los rastros de lo que se discutió. Y eso es interesante. Entonces, a mí me parece que el abuso de la inteligencia artificial, y ese es un muy buen ejemplo, nos puede llevar a que tengamos el resultado y entonces tenemos que creer en ese resultado, pero casi como si fuera un dogma religioso, ¿sí? Porque dicen, la ley es esta, es como revelación de Dios. Tú no dices, pero ¿por qué? ¿Qué luchas, qué fuerzas sociales se pusieron de acuerdo para esto? Y ese es uno de los problemas. Entonces, creo que la inteligencia artificial es muy buena procesando datos duros, sí, desde luego, estadística, todas esas cosas, es muy buena para eso, pero no podemos prescindir del criterio humano, y sobre todo del criterio colectivo, porque yo pienso una cosa en soledad, pero si yo fuera parlamentario, llego a discutir y oigo a los demás con una habilidad humana, es también dejarse convencer, desde luego hacer alianzas y hacer pactos, ¿no? Entonces, eso prescinimos. Entonces, es un ejemplo importante de a dónde puede llegar esa película. Gracias. Buenas tardes, un gusto estar aquí, mi nombre es Tania, y me gustó la mención que agrega sobre la democratización del conocimiento. Creo que es un tema muy importante en la actualidad, ya que la digitalización ha llegado muy lejos y el hecho de que México tenga una población con una brecha de desigualdad muy grande, ¿cómo podría fomentar la lectura crítica en una sociedad digital en base a su libro, tomando en cuenta estas brechas de desigualdad para la democratización del conocimiento? Bueno, una de las grandes luchas que tenemos que hacer es divulgar el conocimiento en todos sus aspectos. Entonces, por ejemplo, que los libros lleguen mejor a todos lados, ampliar el sistema de bibliotecas. Todo eso me parece muy importante. Es decir, una sociedad de lectores es una sociedad culta, es una sociedad crítica. Fíjense ustedes que Corea del Sur, que es uno de los países más desarrollados, es un país que dio un salto impresionante. En 1953, hace no tanto tiempo, o sea, hace 70 años, en 1953 estaba devastado por una guerra civil, se dividió el país y Corea del Sur se convirtió en 70 años en una potencia económica importantísima y tuvieron un desarrollo un tanto caótico, porque fue muy acelerado, y de pronto decidieron hacer una ciudad y dijeron, queremos tener una ciudad racional, una ciudad que exprese nuestros valores, no con el caos de las grandes ciudades, sino que se vea que realmente nos hemos desarrollado mucho. ¿A qué le dedicamos esta ciudad? Naturalmente, la primera propuesta fue la nueva capital. Una nueva capital que el poder político dijeron, no, vamos a reflexionar en serio qué es lo que nos ha convertido a nosotros en lo que somos. Y empezaron ellos a discutir y resolvieron algo que parece sorprendente para algunos, pero que en el fondo es muy lógico. Dijeron, lo más importante que tenemos es la lectura, es el libro. Nosotros podemos
alcanzar lo que hemos hecho porque tenemos un gran nivel educativo. Yo hice un recorrido por toda Corea haciendo crónicas. Llevaba yo un guía y el guía estableció un juego conmigo. Me dijo, a cualquier lugar que lleguemos, cualquier pueblo, quiero que tú me digas cuál es la escuela. Y dije, pues, ¿cómo voy a saber si yo no hablo coreano cuál es la escuela? Me dijo, no, es muy fácil. Es el edificio más importante de cada pueblo. Lo hace. No fallé una sola vez. Realmente en cada pueblo el edificio más importante era la escuela. Entonces, los billetes de Corea, los que están ahí no son guerreros, son filólogos, son artistas. El rey Sejong, que creó la escritura coreana, ¿no? Entonces ellos entendieron que lo más importante es eso y crearon la ciudad muy cerca de la frontera de Corea del Norte, para dar ejemplo. Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo a través de la educación se hace todo lo demás, porque de ahí sale todo lo demás, el entendimiento de todo, la ciencia, la tecnología, todo sale de la cultura y del mundo de los pueblos. Entonces, eso es lo que entre todos tenemos que apoyar, ¿no? No hay una persona que diga yo voy a volver culto a este país, no hay una persona, pero entre todos podemos realmente implicarnos en esto sabiendo lo importante que es para nuestro desarrollo y por supuesto que es una tarea esencial de gobierno. Sí. Mi pregunta se deriva de la palabra que usted comentó, que me causó mucho temor, y es la sustitución. Para nosotros los estudiantes, creo que una de las principales causas o temores que tenemos es el campo laboral. Y uno de los nuevos villanos es la IA. Mi pregunta sería, ¿cómo la evolución de la IA va a interferir en las oportunidades laborales? ¿Cuáles van a ser los principales desafíos y cómo podemos enfrentarlos? Sí, bueno, hay dos maneras de preservar empleos. Una es una manera política, que es lo que yo les decía de los guionistas de Hollywood. Ya pueden ser sustituidos muchos de ellos. Por decir, un momento, no nos dejamos y nos organizamos todos. El principal periódico del idioma, que es el periódico El País, tiene 400 empleados y hay un estudio en donde se especula que con inteligencia artificial se puede hacer el mismo periódico con 120. Entonces, de 400 pasar a 120. La gran pregunta es, ¿qué van a hacer los periodistas para preservar su empleo? Si se organizan, lo van a conseguir. Entonces, una es organización cívica, organización política, para preservar los empleos que ya son sustituibles. Y otra es adquirir destrezas que las máquinas no tienen. Es también estimular justamente en nosotros esta creatividad humana que no está en las máquinas y tratar nosotros mismos de encontrar formas de no ser prescindibles, de no ser sustituibles, ¿no? Y hay muchas cosas que tenemos que hacer nosotros socialmente al respecto. O sea, por ejemplo, les hablaba yo de la automatización. Imagínense ustedes lo que podría ser en el futuro, llegar a un hotel robot. En Japón ya hay hoteles robot, en donde no ves nunca a nadie te atiende, ¿no? Y sin embargo, creo que una de las cosas más valiosas es la empatía humana. Que alguien que no te conoce te reciba de buen humor y te diga bienvenido, aunque sea por oficio, que ese es su trabajo, pero da gusto que la gente tenga esa amabilidad y se relacione. Entonces tenemos que generar relaciones humanas que nos permitan seguir siendo necesarios y trabajos que nos permitan seguir siendo necesarios. Entonces eso es también parte de la inventiva de aquí al futuro. Sí. Buenas tardes. Si te acercas un poquito al micro, porque no soy bien, gracias. Bueno, soy Sebastián y primero felicidades y muchas gracias por la oportunidad. Mi primera pregunta sería, ¿como periodista considera que el trabajo de investigación se vea sesgado o que pueda llegar a ser más objetivo al ser objetivo de cierta forma? Si se puede limitar, bueno, ¿cómo se limitaría a la inteligencia humana, a la inteligencia artificial para que la labor humana siga? Y si considera que en algún momento el humano pueda llegar a pasar por una metamorfosis
no como un bicho, como menciona Kafka, pero sí en la que pierda sus valores y educación. Bueno, ya hay profetas un poco amargos, algunos incluso dicen que es justo, la especie humana, pues en conjunto está dejando una muy mala imagen, si pensamos en lo que está pasando en el planeta y todo. Y muchos dicen, tenemos que resignarnos a nuestra desaparición. O sea, somos la carne de las máquinas, como en Matrix, en la serie de películas. Somos simplemente ya los alimentos de máquinas que cognitivamente no somos la especie más poderosa del planeta por primera vez y tenemos que resignar, ¿no? Entonces, y este es nuestro destino, es ese. Ahora, yo me resisto a pensar que ese debe ser el destino humano, que es ya de una esclavitud total ante las máquinas que pueden simplemente utilizar cebo como alimento, algunas de ellas, ¿no? Han sido programadas por humanos, pero ya muchas de ellas tienen un sistema autogenerativo que la programación inicial pues ya queda muy lejos de lo que tienen ahora. Entonces yo creo que ahí están los grandes desafíos para que nosotros podamos todavía hacer actividades que no están en la capacidad de las máquinas. Entonces, las máquinas operan por lo ya sabido. O sea, las máquinas tienen una gran capacidad de procesar los datos, ya lo dije, pero lo que no he dicho es que todos esos datos ya ocurrieron, ya sucedieron. Entonces, su conocimiento es básicamente precognitivo respecto al presente, porque ya saben algo. No tienen innovación, no tienen originalidad. El ser humano se caracteriza por pensar lo posible, por pensar lo que todavía no ocurre, pero podría ocurrir. Entonces, en una ocasión inventé. Ojalá hubiera yo inventado voy a hablar de un cocinero, un gran chef, Ferran Adrià. Ferran Adrià es un maestro de la cocina molecular, es un gran experto en renovar la cocina, ¿no? Y entonces yo le pregunté cuál era su sabor favorito. Y él, como inventor, fíjense qué interesante lo que me dijo. Me dijo, mi sabor favorito es el que todavía no existe. Porque él es un creador de sabores y hace unas combinaciones rarísimas. Por cierto, le gusta mucho la cocina mexicana. Y entonces eso te habla de lo humano. O sea, el ser humano quiere probar algo que no ha sucedido, que no existe, ¿no? Es lo que está buscando. Y eso, la máquina no tiene todavía eso, pero entonces es lo que debemos nosotros potenciar, ¿no? Y hasta ahora es lo que hemos podido nosotros crear. Por ejemplo, hay muchas funciones humanas que por el momento son insustituibles, pero que no sabemos hasta dónde llegará la máquina. Les pongo un ejemplo y con esto termino. La perfumería. Las grandes fragancias suelen ser hechas con algunas esencias que no necesariamente huelen bien. O sea, los perfumistas mezclan zorrillo, mezclan heces de gato y cosas así, y crean verdaderas fragancias extraordinarias. Son como alquimistas. Esta capacidad es importante porque una de las cosas más interesantes de la perfumería es que, como la lectura, un perfume cambia dependiendo de la persona que lo usa. Lo mismo que la lectura. El libro cambia según lo lee, pero un perfume en una piel es distinto a un perfume en otra piel. Entonces, los grandes perfumistas suelen decir esta frase: tengo el perfume, pero me falta la piel. Ya inventé un buen perfume, voy a tener que irlo probando. Entonces es el vínculo, ¿verdad?, de una invención humana con un cuerpo humano para que eso tenga sentido. Todo eso está lejos de la... No tienen piel, no tienen este gusto sensual por el olfato, ¿no? Pero avanzan continuamente. Entonces, es un momento de estar alertas. Me da mucho gusto que estén aquí los jóvenes. Yo no quiero que esto sea una cosa apocalíptica para decir, muchachos, no tienen futuro. No. Yo tenía un maestro, cuando yo estudié la carrera de sociología, y tenía un maestro que me decía, muchachos, estudien, van a acabar de periodistas. No, bueno, acabé de periodista, pero vale la pena.
Entonces, no es para pensar que no hay futuro, es para pensar que el futuro es interesante y es desafiante, como todos los futuros de la humanidad han sido desafiantes, lo es de una manera peculiar. Y bueno, yo les agradezco que hayan estado aquí. Agradezco mucho a la editorial Océano que trajo mi libro y quienes quieran que se los firme con todo gusto. Ahora, aquí mismo. Ahorita los vamos a poner aquí. Muy bien. Yo te quería formar ahí para hacerte una pregunta. Pero tú tienes privilegios especiales. A mí me llamó mucho la atención de la lectura. Bueno, la lectura de tu libro es una delicia literaria, de verdad. A quienes les interese la literatura, léanlo porque es un compendio exquisito de literatura. De verdad, muchas gracias por hacernos revivir lecturas de querer leer. Pero hay un momento que tú dices que hay un físico cuántico que dice que la incertidumbre es simple y sencillamente la realidad. Y yo te quiero preguntar, yo tengo una experiencia de vida que en algún momento la incertidumbre me genera una terrible angustia. Y entonces, ¿cómo vamos a vivir cuando? En un mundo en donde se han atropellado las certezas a partir de la tecnología y donde permanentemente la certeza de nuestra humanidad está en cuestionamiento. Entonces, yo quisiera que pudieras cerrar con eso. Y después de eso, quien pueda comprar el libro, ahí lo están vendiendo, y quien ya tenga su libro para firmar, aquí los vamos a firmar. Y entonces, sí. pudieras... Bueno, mira, para tranquilizarte un poco, te digo que eso lo dijo Luis Orozco, que es un gran científico mexicano que da clases en la Universidad de Maryland. Él es experto en mecánica cuántica, y la mecánica cuántica es un campo muy especial. Entonces, lo que él dice se refiere a cómo está construido el universo, pero a nivel subatómico. Entonces, es que el universo es muy curioso, porque a nivel subatómico, una partícula puede estar en dos puntos al mismo tiempo. Entonces, en los niveles más invisibles de la materia tiene un comportamiento muy aleatorio, ¿sí? Y él lo que dice, la incertidumbre es simplemente la realidad, porque todo es incierto a nivel subatómico. Nosotros esto lo podemos extrapolar al mundo real, visible que tenemos nosotros. Bueno, el mundo subatómico también es real, pero al mundo que percibimos nosotros y decir, la incertidumbre es lo que nos constituye porque no sabemos qué va a pasar mañana. Ciertamente, nuestra vida es bastante incierta y en México más. O sea, aquí la realidad se improvisa todos los días y algo puede suceder y nos sorprende para bien o para mal. Yo estuve hace poco con un artista español que vivió muchos años en México, Eusebio Esteban, y le pregunté qué era lo que más le había gustado de México, y sin pensar me dijo lo inesperado. Porque en México pasan cosas raras que en España nunca pasan, o en el mundo más organizado no pasa. Entonces, pero nosotros podemos crear unidades de sentido, nosotros podemos crear certezas, y de eso se trata la cultura. La cultura se trata de compartir certezas, de decir, esto vale la pena. O sea, esta novela merece el premio Nobel porque tenemos la certeza en esta época de que es una obra buena. Los premios, que muchas veces son injustos, son maneras de establecer certezas de que algo valió la pena, un reconocimiento, etc. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos criterios que nos articulen y que nos permitan tener certeza de algo. Las leyes, por ejemplo, nos dan una certeza. Esto es legal y esto no es legal. Por ejemplo, hay muchas leyes que nos parecen malas y que probablemente tenemos razón de que nos parezcan malas, pero mientras las leyes estén en vigor, tenemos que acatarlas, aunque nos parezcan malas. O sea, debemos luchar para cambiarlas si nos parecen malas, pero mientras estén en vigor, hay que acatarlas. Esas son las certezas que nos hemos dado, ¿no? Y son las que tenemos. Y claro, el que busque certezas de otro tipo, ahí están las religiones para la gente que puede buscar certezas, o los grupos de apoyo New Age, de iluminación. Hay muchas maneras, la filosofía, en fin, ¿no? Todo eso. Y si no, digo, y está todo, o sea,
no tenemos certeza respecto al amor. ¿Quién puede tener certeza respecto al amor? ¿Dónde puede tenerlas? Pero bueno, si uno no sabe qué hacer con el amor, pues puede oír a José Alfredo Jiménez y encontrar ahí algunas de esas lección. Pues muy bien, pues con esto terminamos y yo firmo los libros con mucho gusto. Gracias por estar.